Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde te encuentres cuando llegues a ver y a escuchar este video. Yo soy Hechizo, te doy de nuevo la bienvenida a mi canal. Mis corazones preciosos, mi gente bonita. En esta ocasión quiero comentarles acerca de algo que estaba leyendo. Una referencia a una obra clásica, una obra de escritura clásica que se llevó al teatro y luego se hizo una película en el cine. Y esto es acerca de el retrato de Dorian Gray, que es a finales, una obra literaria y cinematográfica de finales del siglo XVII, o sea, es en 1890 cuando fue escrita por el escritor Oscar Wilde. Fue publicada, como ya mencionábamos, en 1890. La historia se centra en un joven aristocrático de la época victoriana que desea permanecer joven y bello. Cabe destacar o resaltar que en realidad el joven era muy hermoso, era excesivamente hermoso en lo físico, ¿sí? Um, y tenía varias amistades, entre ellas un pintor, ¿sí? El pintor Basilio. Estos todos son personajes ficticios, ¿verdad? Son personajes creados por el escritor. Dorian Gray uh, deseaba permanecer joven y bello toda su vida. Eh, era En este caso era retratado o se le hacía un retrato al óleo por parte de Basilio Hallward, quien a su vez se enamora del joven modelo. Dorian se obsesiona con la belleza y la juventud eterna y hace un pacto con el diablo para que su retrato sea el que envejezca en su lugar. Dorian pues entonces se entrega a los placeres y excesos y comete, ¿cómo podemos decir? Desvivir, la acción de desvivir precisamente al pintor que hizo su retrato. Y provoca que una personita más, una joven que se había enamorado de él, pues se desviva, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace Dorian cuando se obsesiona de manera excesiva con la idea de permanecer así de hermoso como era y joven el resto de sus días y que sea su retrato el que envejezca y entre en esa decadencia en lugar de él. El cuadro así empieza a deformarse cuando esa joven que se había enamorado de Dorian pues se desvive. Ella era una actriz de teatro y era muy emotiva. Se dejaba guiar mucho por sus emociones. En este caso estaba muy enamorada de Dorian y sentía que no podía seguir viva sin él. Dorian se va a recorrer el mundo para no levantar sospechas de esas acciones, pero siempre regresa a su mansión londinense. En este caso, pues vivían en ese lugar del mundo, ¿verdad? En Londres. La novela explora la dualidad entre la apariencia y la realidad. Esto es parte del mensaje que el escritor quería enviar en esta sátira que él hacía respecto a la sociedad de aquel entonces. Mostrar o explorar, perdón, la dualidad que había entre la apariencia y la realidad de la sociedad de aquel entonces. Muestra cómo la corrupción moral puede impactar la vida de una persona. Reflexiona también sobre cómo las personas pueden llevar una fachada impecable mientras que ocultan sus verdaderas intenciones y pecados u obsesiones fallidas. La trama de Dorian Gray
vamos a recordarlo, es sencilla pero genial. El joven Dorian desea permanecer por siempre joven y hermoso, y que a cambio su retrato sea el que envejezca. Seducido por un aristócrata muy cínico, Dorian disfruta de todos los placeres y los excesos que estaban disponibles en aquel tiempo, y lleva a otras personas a la perdición moral. No duda también, de nuevo, en provocar que más de una persona se desvivan por él. Dorian es un personaje pues ficticio, ¿verdad? Es el antihéroe de la novela que escribió Oscar Wilde. El retrato de Dorian Gray, escrito en 1890, publicado en 1890, es un hombre aristocrático de la época victoriana. James Gazette menciona que Dorian Gray es un relato con moraleja, y la moraleja es esta: todo exceso, así como toda renuncia, lleva o conlleva su propio castigo. Esto es muy parecido a lo que le sucedió al joven Narciso en la antigüedad, ¿sí? De admirarse demasiado, de obsesionarse con su belleza y no medir las consecuencias de esa obsesión. Dorian Gray, a cambio de la eterna juventud, entrega su alma al maligno y termina siendo corrompido por la maldad y todas las influencias negativas que le acarreaba su mentor. Altamente recomendable para los lectores y las personas que quieran ver o buscar cómo está la trama de esa película. Es bastante recomendable, es bastante informativa. Hace una alusión o una reseña bastante realista de cómo se manejaba la sociedad en aquel tiempo, muy similar a cómo la sociedad se maneja en la actualidad. El síndrome Dorian Gray denota un fenómeno cultural y social caracterizado por una preocupación excesiva y obsesiva hacia la propia apariencia del individuo. Generalmente se acompaña de dificultades en el ajuste para el proceso de envejecimiento y los fenómenos propios de la madurez. El mensaje principal, de nuevo, del retrato de Dorian Gray se centra en las consecuencias de la obsesión por la belleza física y la juventud, y así también como la indulgencia en los placeres y los vicios, mostrando cómo la corrupción o la decadencia, moral puede impactar la vida diaria del individuo. Hay muchas personas que han relacionado la historia de Dorian Gray con lo esotérico, con lo paranormal, pero es más bien guiado, o la realidad de la trama, según lo explica el escritor, está más bien relacionado con hacer una sátira de cómo se manejaba la sociedad en aquel entonces, donde había muchos tabúes, muchas prohibiciones, muchas críticas negativas, muchos juicios, mucha o demasiada disciplina con doble moral, ¿sí? Con doble moral, y que conllevaba a la persona, a los individuos, a actuar de una manera obsesiva y a centrarse más en la apariencia que se daba hacia el exterior, a cómo lo consideraban al individuo, cómo lo consideraba la sociedad, cómo lo iban a catalogar, qué iban a estar diciendo de él, en lugar de centrarse en desarrollar cualidades, de que se quisiera más a sí mismo, de que se convirtiera en un buen ser humano, comprensivo, amable y demás. La trama menciona que hizo un pacto con el maligno. Bueno, puede que en ese caso, y digo puede que sea en ese caso,
porque no vivimos en ese tiempo cuando se escribió esa obra literaria, pero puede que en ese tiempo, ¿verdad?, se haya confundido el rendirse ante el ego con hacer un pacto con el maligno. De todos modos, pues la última opinión o la opinión final, la opinión definitiva, está en cada una de las personas que lleguen a leer este libro o que lleguen a ver esta historia en forma de película. Espero que les agrade y si la encuentran, me platican su experiencia, me platican cómo perciben ustedes esta trama de la misteriosa vida de Dorian Gray, el eterno joven que cambió su alma por la existencia de un retrato. Gracias por estar aquí. Yo soy Hechizos. Agradezco inmensamente tu presencia y tu atención. Que estén bien. Blessed be.